Los últimos domingos se ha estado compartiendo una serie sobre los dones del Espíritu Santo. Y el domingo, hace como 3 domingos, se compartió sobre los dones del Espíritu Santo que se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10 específicamente. Y se estuvo compartiendo sobre el don de sabiduría. El siguiente domingo se compartió sobre el don de conocimiento. El domingo pasado se estuvo hablando sobre el don de fe. Y teniendo en mente estos 3 dones que ya hemos ido aprendiendo, el día de hoy vamos a compartir el cuarto don que menciona en esta parte de Pablo, y es sobre el don de sanidad, porque para ello necesitamos tener fe también. Dice que oremos con fe y vamos a recibir sanidad. Necesitamos tener fe, así que hoy, después del mensaje, vamos a poner en práctica también el don de fe y vamos a creer que Dios puede hacer y quiere hacer sanidad en nuestra vida. Entonces, hoy voy a estar compartiendo sobre el don de sanidad. Y hay una definición que es el don de sanidad. El don de sanidad es una habilidad espiritual que es otorgada por el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo para restaurar la salud física, mental o espiritual de una persona, sin necesidad de intervención médica. Se menciona en la Biblia, específicamente en 1 Corintios capítulo 12. Y se refiere al poder de Dios para sanar a los enfermos mediante la oración de fe. Mediante la oración de fe. Y es algo que todos los hijos de Dios podemos tener acceso a ello. Cuando hablamos de este don no se le da el Espíritu Santo a alguien que no está en relación o comunión con Dios. Es bien específico cuando hablamos que se le da a los hijos de Dios y a aquellos que están caminando conforme a su voluntad. Cuando hablamos de esto es bien interesante hablar del don de sanidad, porque ¿cuántos han necesitado o necesitan sanidad? En algún momento de nuestras vidas hemos padecido 1, 2, 3 o muchas enfermedades. Y no quiero que malinterpreten, vamos a posiblemente a seguir padeciendo otras enfermedades porque estamos en un mundo caído. Y por lo tanto estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de la sanidad, todo el mundo quiere ser sano. Todo el mundo, incluyéndome a mí, yo también quiero ser sano, no quiero estar enfermo. Y es algo bueno, porque el Señor dejó un don para sus hijos, para que pudieran ejercer por medio de la fe ese don y ser bendecidos y bendecir al pueblo de Dios. Porque cuando recibimos un don de parte de Dios, no es para guardarlo, no es para nosotros mismos, no es para que podamos decir, tengo un don. Tengo este don, sino es para ponerlo a disposición del cuerpo de Cristo. Imagínense que yo tenga el don de sanidad y que alguien me pida oración porque esté enfermo y yo digo, no tengo tiempo ahorita, en otra ocasión. O es como que yo pueda darle un plato de comida a alguien que tiene 3 días de no comer y le digo, no, ahorita no tengo tiempo, te lo doy después. El Señor quiere que nosotros seamos vasos útiles en sus manos. Un instrumento útil en sus manos, que si hay una necesidad porque Dios inquieta a otros para acercarse, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. No importa el tiempo, el momento, si nosotros podemos, tenemos que hacerlo y no decir no. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 12, 7 al 11, donde encontramos la referencia que hace Pablo a los dones, y son 9 dones espirituales. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y al final, esto que habla aquí es bien importante, porque nosotros podemos desear los dones del Espíritu Santo, y está bien. Pablo recomienda, deseemos, busquemos con anhelo esos dones, pero quien nos los va a dar es el Espíritu Santo. ¿Y en qué se basa principalmente Él para darnos estos dones? En el corazón que nosotros tenemos. Porque yo puedo querer el don, pero ¿cuál es la intención del corazón? Recordemos que Dios conoce la intención del corazón. Entonces muchas veces podemos decir, yo le he pedido que me esté don al Señor, pero no tengo un corazón para ese don.
No es que seamos malos o que vayamos a hacer algo mal, no, sino que no tenemos la disposición para poder ejercer ese don como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, para que nosotros podamos recibir un don de parte de Dios, necesitamos estar conectados con Él y estar dispuestos a hacer su voluntad. Cuando vemos la historia de los apóstoles y Pablo, que es el que más escribe y se relata más, él tenía todos los dones del Espíritu. Él en su momento narra que oró por un muerto, resucitó, expulsó demonios, sanaba, a tal punto que tomaba pañuelitos ungidos, los enviaba para que oraran por los enfermos. Él tenía todos los dones. Pero ¿qué es lo que hacía Pablo? Él desechó su vida pasada y se entregó 100% al Señor. Él cambió radicalmente su estilo de vida. Él dijo, si voy a servir al Señor, lo voy a hacer como lo hacía antes cuando servía la ley. Y desechó todo lo que hacía. Y el Señor comenzó a otorgarle y a darle 1, 2, 3, todos los dones, porque él estaba dispuesto a ejercerlos, no importaba la situación en la que estaba atravesando. Pablo describe en este capítulo la iglesia como un cuerpo. Y es bien importante tener el contexto, porque Pablo dice, somos un cuerpo y cada uno tenemos una función. Y nadie es más importante que otro. Todos somos necesarios e importantes en la iglesia. Entonces, si alguien tiene el don de sanidad y yo no lo tengo, es que yo no soy tan importante como él. No, no funciona así. Dios nos da por eso con un propósito. Y todos, sin excepción, somos importantes para el Señor. No importa el don que hayamos recibido, porque el don no nos define el sacrificio de Cristo y el que Él lo ha hecho hijos de Él. El don es una función que Él nos da para desempeñar en este tiempo, en este lugar. Entonces, si yo tengo un don que sobresale, como habla Pablo y compara el cuerpo, hay partes del cuerpo que uno las exhibe y todo, pero hay otras que las oculta, pero no, sin embargo, son menos importantes. Todos somos importantes delante de Dios, al mismo nivel, no importa el don que tengamos. Quizás yo estoy predicando y otro dice, yo no predico, entonces es más importante uno que el otro. No, es la función o el momento que Dios me ha permitido hacerlo, pero no es que yo tenga un nivel diferente a otro, porque todos delante de Dios somos iguales. Y recordemos que es el Espíritu Santo el que nos da conforme al corazón de cada uno, y eso es lo que Él quiere hacer para nosotros. Él conoce las intenciones de los hijos de Él. Él conoce el espíritu y los pensamientos. Cuando deseamos que el Señor nos bendiga con un don, necesitamos estar claros de algo, que vamos a estar dispuestos a servirle al Señor, a atender el llamado a donde Él nos diga, a ser activos en la obra del Señor. Ahora, no es que todos vamos a ser pastores, profetas, maestros, pero partiendo del don que estamos hablando, el Señor va a enviar personas con necesidades en esa área, quizás aquí en la iglesia o quizás fuera de la iglesia, y vamos a tener que estar dispuestos para ir a hacer la obra del ministerio. Alguien te llama y tengo enfermo a alguien, mi hijo y todo en la casa, y voy a tener que moverme y a orar por esa persona, porque esa es parte del ministerio que Dios lo ha puesto a uno. Cuando recibimos un don espiritual es para ponerlo en acción. ¿Cuántos dicen amén? Si yo tengo un don de maestro, ¿qué voy a hacer? Ponerlo en acción y buscar, mire pastor, mire hermano, yo tengo el don, el Señor me lo dio y yo no puedo estar sentado. Dígame dónde voy a dar clase. Con los niños, los adolescentes, los jóvenes, en el ministerio de discipulado, donde sea, yo voy a poner en acción el don. No sé lo que es que yo tengo el don de maestro, yo tengo el don de profeta, yo tengo el don de sanidad, el de milagros, pero nunca lo ejerzo. Si no lo hacemos y lo tenemos realmente, el Señor nos lo va a demandar. Como habla en la parábola de los talentos, Él nos da con un propósito para que lo multipliquemos, y la forma de multiplicarlo es en el servicio en la iglesia. No es para que lo guardemos, lo escondamos o solo digamos que yo lo tengo. Necesitamos hacer uso de ellos, En el libro de los Hechos podemos ver, cuando leemos ahí, los apóstoles, los discípulos, cuando iban por las calles, oraban por los enfermos, iban a las casas, oraban por los enfermos. Ellos siempre estaban poniendo en acción y en práctica lo que Dios les había dado. Cuando Pablo y Juan llegaron al templo de la Hermosa y estaba un paralítico en la entrada del templo, ¿qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, lo que tenemos es algo que Dios les había dado.
un don que ya le había dado. En el nombre de Jesús, levántate, le dice. Y lo levantaron y lo sanaron. Y eso es lo que Dios nos ha puesto. Necesitamos desarrollarlos con fe y creer y poner en práctica. Porque de repente dice uno, el Señor me dio una profecía una vez que Él me estaba dando el don de sanidad a mi vida. Pero yo oré por 2 y no se sanaron. Entonces yo creo que no lo tengo. O oramos y, Señor, a ver si lo sanás. Cuando nosotros oramos por alguien tenemos que creer en fe. No somos nosotros los que lo estamos haciendo. Es Dios. Porque si no estamos creyendo que nosotros vamos a hacer un milagro, a sanar a alguien, entonces le voy a dar una pastilla, o le voy a recomendar una medicina, o le digo a un amigo, a un doctor, mira, dale algo, porque no puedo. Pero si creemos que Dios lo va a hacer, lo vamos a hacer con fe, creyendo que Él lo está haciendo, no nosotros. Porque muchas de las cosas que hacemos las perdemos por falta de fe. Hay una historia cuando Jesús llegó a su pueblo natal y dice que no hizo muchos milagros ni sanaciones porque la gente no creía. Dice que sanó a unos cuantos imponiendo las manos directamente, pero la gente no recibió milagros porque no creían en Él. Y muchas veces la incredulidad es un freno, es una barrera para ver milagros en nuestras vidas, de cualquier tipo, porque somos negativos y no es declarar como que no, yo creo y lo creo, no, sino conforme a la voluntad del Señor, creer que Él lo puede hacer, no que nosotros, sino creer que Él puede hacer. Él puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Él puede hacer todo conforme a su voluntad. Hay personas que mencionan que los dones espirituales que menciona aquí Pablo eran para el tiempo de la iglesia primitiva y que ya en la actualidad esos dones ya no están activos. Pero nosotros estamos claros que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que Él no cambia. Juan 14:12, Jesús hablando a sus discípulos les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y cuántos creen en Él? Y Él no está hablando solo a los discípulos, el que en Él cree, las cosas que Él hace y aún mayores, porque Él va al Padre, y Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el que hace obras, milagros, prodigios, a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos usa. Entonces, si alguien le dice, eso era para la iglesia primitiva, ya hoy no aplica, entonces estamos diciendo que no es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Y Dios no cambia. Como dice en Malaquía, Jehová, Dios no cambia. Él no cambia. Él es el mismo. Y cuando nosotros venimos a sus pies y venimos y nos postramos delante de Él y le decimos, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer en mi vida. Él lo hace. Porque estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza en el autor de la vida, en el que todo lo puede. El Señor desea que cada uno de nosotros fluyamos en los dones del Espíritu. Ese es el anhelo de Él. Por eso Pablo insistía con los corintios que buscaran los dones, que pidieran al Señor. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es que nosotros fluyamos en los dones? Porque es la manera en donde vamos a ver el fluir del Espíritu, milagros, reconstrucción de familias, de vidas, restauración de aquello que está destruido, obras maravillosas. Si nosotros deseamos o no deseamos los dones, vamos a hacer una iglesia que es un club social, que nos reunimos, cantamos y nos vamos, pero no experimentamos la gracia del Señor ni el favor. Y Dios quiere manifestarse en sus hijos, Él quiere manifestar su poder en la vida, que podamos salir de aquí un día, el Señor me dio una palabra profética, el Señor hizo un milagro, el Señor hizo una sanidad, el Señor me dio el don de lenguas, el Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor me dio el don de maestro, de pastor, de profeta. Él quiere que salgamos de aquí gozosos, celebrando lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No que salgamos, ¿y cómo estuvo el servicio? Pues se habló de que el pecado es malo. Yo he escuchado gente que dice, ¿y cómo estuvo la prédica? Dijeron que el pecado es malo. Y ya está bien, normal, un servicio más, un culto más, un domingo más y nos vamos sin nada en nuestros corazones. Y el Señor no quiere eso. Él quiere darnos muchas cosas. Él tiene a disposición tantas cosas para nuestras vidas, pero depende de cada uno de nosotros qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones y con lo que Dios pone a nuestra disposición. Dios quiere bendecirte. Estos dones no son exclusivos para un grupo, para el pastor, porque él está en el altar y en el púlpito y él puede hacerlo. Para mí no.
Y muchas veces tenemos ese bloqueo en nuestra mente, que estos dones no son para nosotros, porque yo no tengo un llamado pastoral o misionero, entonces ese don es para alguien que anda en las naciones, para mí no. Pero el Señor no pone límite, porque quien lo da es el Espíritu Santo, y dice a quien Él quiere, y como le decía hace un momento, a los que tenemos un corazón dispuesto y que estamos buscando que el Señor nos use para su obra y para su gloria. Queremos ver resultados en nuestras vidas, tenemos que tomar acciones y decirle: Señor, yo quiero que tú fluyas en mi vida. Yo quiero ser un instrumento útil. Yo quiero que esos dones de sanidad, de milagro, de fe, de sabiduría, de conocimiento vengan a mi vida, porque yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero llegar a aquellas personas que necesitan una palabra tuya. Muchas personas se convertían al ver los milagros, al ver las sanidades. Muchas personas venían a los pies del Señor cuando veían aquellas cosas sobrenaturales. Y era parte de un instrumento que Dios usaba para eso, con un propósito. La sanidad, los milagros y todos tenían un propósito, no solo era sanar el cuerpo, porque al final estas personas tarde o temprano fallecieron, pero lo que el Señor pretendía y buscaba es que conocieran el poder de Él, porque aparte que Él lo estaba sanando, Él les prometía algo eterno y les decía: yo lo que les garantizo es una vida eterna. Miren una muestra de lo que estoy haciendo, pero yo les garantizo vida eterna. Yo quiero que ustedes vayan más allá de la sanidad que están viendo y que crean en el poder del Señor, para que no seamos incrédulos, porque muchas veces estamos en iglesia pero no creemos que Dios puede hacer un milagro. Estamos aquí y pedimos y oramos por los enfermos, o por sanidad, por restauración, y lo hacemos mecánicamente, pero en nuestro corazón no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y salimos como entramos, y no recibimos lo que veníamos a buscar porque no creemos, porque estamos pensando de que no, pues eso es algo que no creo, no veo a alguien aquí con ese poder. Pero ese poder es del Señor, no es de nosotros. Nosotros no somos poderosos. Es Él el que hace el milagro a través de nosotros. Dice que es el Espíritu Santo el que va a obrar. Entonces no es que yo vea a alguien, este se ve con poder, este no. Yo creo en el que va a hacer el milagro, que es el Señor. Él es el que lo va a hacer, no somos nosotros. Nosotros oramos, somos un instrumento, como dice la palabra, pero quien va a hacer el milagro es el Señor. Y nosotros vamos a depositar nuestra fe en Él, no en los hombres. Porque si depositamos nuestra fe en los hombres, no va a suceder nada. Vamos a seguir en lo mismo. Y podemos pedir por creer en 1000 que van a orar y nunca va a suceder nada. Porque si nuestra fe está basada o enfocada en un hombre, no vamos a recibir nada. Nosotros necesitamos enfocarnos en Él, en decirle: Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer y estás haciendo. Por eso es que en Santiago 5, 14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Quién lo va a levantar? Él nos manda que pidamos oración, que unjamos como líderes, pastores, ancianos, pero es el Señor el que va a hacer el milagro. Nosotros somos los instrumentos de Él. Y usted es un instrumento de Él también. Usted puede orar también por sus hijos, por su esposa, por su familiar, por su amigo cuando esté enfermo. No necesariamente aquí, si está en su casa en una situación, lo primero que va a hacer es orar. El Señor ha depositado el Espíritu Santo en su vida. Y usted también puede poner en acción esos dones. Pero ¿cómo vamos a recibir esos dones de parte del Señor si nosotros no dedicamos un tiempo a la oración y no creemos en ellos? Y estamos enfermos, pedimos que alguien ore, pero nosotros no oramos tampoco. El Señor quiere que nosotros vayamos más allá de lo que estamos acostumbrados. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a orar unos por otros, orar por los enfermos con fe. Cuando ponemos en práctica la enseñanza de Santiago, comenzaremos a ver las sanidades y el Espíritu Santo nos dará el don de sanidad. ¿Cómo vamos a recibir un don? Poniéndolo en acción. Voy a comenzar a orar por los enfermos, voy a comenzar a orar por los necesitados, voy a comenzar a actuar en fe. Y el Señor va a ver mi disposición y Él va a fluir. El Señor pone el sentir, la necesidad en el corazón por orar por los enfermos, y te inquieta cuando somos obedientes y vencemos el temor. ¿Qué pasa?
tenemos miedo. Tenemos miedo. Si alguien me pide, mira, estoy enfermo, quiero que ores por mí, espérate, voy a buscar al pastor, al anciano, al líder que venga a orar. Ore. Si está en ese momento, ore. El Señor le está dando la oportunidad para que usted comience a poner en acción los dones que ha puesto en su mano. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Espérate, es que yo conozco un hermano que ora por los enfermos, voy en carrera a buscarlo para que ore por usted. Ore, el Señor dice que oremos unos por otros. Y si esta persona siente y le está pidiendo que lo haga, hágalo, no tenga miedo. No tiene que ser una oración elocuente. Ore. Pedro le dice al que está ahí en la puerta del templo de la Hermosa, no tengo ni oro ni plata lo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Eso fue todo. No se puso a decirle, y el Señor te va a sanar, y el Señor no. Muchas veces creemos que es que yo no oro como esos famosos que hacen unas grandes oraciones bien estructuradas, entonces yo creo que el Señor no me va a escuchar. El Señor no está buscando eso. El Señor está buscando el corazón. ¿Con qué corazón? Si le estamos creyendo, si estamos en fe, depositando todo en Él y no en nosotros. El Señor quiere usarte a vos y a mí para la obra en el lugar que nos ha puesto. Si Él nos ha puesto en este lugar, no estemos esperando que venga alguien a hacer las cosas aquí. Él nos ha puesto con un propósito aquí. Y delante de Él todos somos iguales. Porque está la cultura o la costumbre en las iglesias es que viene un pastor de otro país que tiene el don de sanidad y todo mundo porque voy a que ore por mí. Pero el Señor es el mismo al que servimos. Y muchas veces no recibimos los dones porque nos sentimos como que es que no tengo ese nivel. ¿Cuál nivel? ¿Quién es perfecto? Como dice Pablo, ¿quién no falla y yo no? Todos delante del Señor fallamos, todos somos fallados, pero el Señor anda buscando corazones conforme a su voluntad. Y eso es lo que necesitamos entender. No necesitamos traer a alguien de allá afuera para que ore por un enfermo. Nosotros estamos aquí para ello. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere usarnos en muchos dones. Y hay dones que uno dice, maestro, y doy clase, y así tengo el don y lo saco. Ahí soy maestro, otro soy pastor, y después pastor, el otro tengo un don de canto y canta, pero cuando decimos el don de sanidad, no, porque si oro por alguien y no se sana, ¿cómo quedo? O de milagro, porque esos dos, el de milagro y sanidad son bien similares, el de milagro y sanidad, pero los resultados, si uno dice tengo el don, tengo que ver resultados. Y si digo que tengo de sanidad, tengo que ver un enfermo sano. Entonces, como digo, y si no se sana, entonces mejor digo que no lo tengo y oro por alguien que esté enfermo y ahí si no se sana, pues no pasa nada. Desde ahí ya estamos actuando sin fe, porque estamos dudando de lo que Dios nos ha dado. Soy maestro, sí, y le digo a todos, no, y doy clase y todo, tranquilo, y tenés que hablar tu don, maestro. Es raro escuchar a alguien que diga, no, el Señor me dio el don de sanidad, porque tenemos miedo, desconfiamos de lo que Dios nos ha dado, desconfiamos de que el Señor puede usarnos y no creemos en nosotros mismos porque estamos indecisos, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Imagínense si los apóstoles se hubieran puesto en el plan, Jesús sanaba, pero yo no creo, un paralítico. Le hubiera dicho a Juan, no andas ahí una moneda para dársela. Es más fácil que orar y que se sane. Pero ellos creían firmemente en lo que Dios había depositado. Y Dios ha depositado ese mismo espíritu en cada uno de nosotros. Él ha depositado ese mismo espíritu en nuestras vidas. Lo que necesitamos hacer es actuar en fe, entregarnos. Y hay ciertas condiciones que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Como el buscar o tener una vida de oración, de lectura, de búsqueda de Dios. No es que vamos a pasar todo el día postrado o todo el día leyendo la palabra de Dios, sino que ser disciplinados. Yo en otras ocasiones les he dicho que cuando nosotros estamos conectados con Dios las 24 horas, no necesitamos estar aquí 24 horas, pero el Señor está en nuestros corazones y Él escucha nuestros pensamientos. Uno puede hablar en el lugar donde esté, estar conectado con el Señor, pedirle dirección, adorarlo, darle gracias por las cosas más pequeñas que podamos ver en nuestra vida.
Él quiere estar en contacto todo el tiempo con nosotros. Es una decisión personal, no importa el lugar donde estemos, en el trabajo, en el transporte, donde vayamos, nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar conectados con el Señor. Y ese es un estilo de vida. Que nuestros pensamientos en cualquier situación, gracias Señor por lo que hiciste, gracias Señor porque me diste las ideas en el trabajo, gracias Señor porque pude terminar el trabajo, el proyecto, hice la venta, lo que hice, pero siempre agradeciendo y conectado, hablando con el Señor. Siempre. Tener un momento especial para leer la palabra de Dios no le va a quitar mucho tiempo. Y una vez que leamos esa palabra, meditar en ella, qué es lo que el Señor quiere hablar. No solo es leerlo como leemos una noticia, sino comenzar a digerirla y comenzar a hablar y escuchar qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Pasar meditando en ella, ese es meditar. No es que me voy a poner en una posición a meditar, es estar en mi mente meditando en lo que yo estuve leyendo y lo que el Espíritu Santo quiere hablar a mi vida. La oración, la lectura de la palabra, el venir a la iglesia. En una ocasión anterior les decía yo, muchas veces cuando se nos presentan situaciones, proyectos y todo, lo primero que sacrificamos es la iglesia. Lo primero que sacrificamos es a Dios. No voy a poder asistir a la iglesia porque tengo un compromiso, me salió un proyecto y esto. Y de repente pueden haber excepciones, pero el punto es cuando se vuelve una costumbre o un hábito. Y siempre evito comprometerme en la iglesia porque me puede surgir algo. El anciano Portocarrero en varias ocasiones ha mencionado él que le salían proyectos los domingos. Y él dijo, no, yo los voy a rechazar todos los domingos porque el domingo es del Señor y yo vengo a la iglesia. Y puede que hablen de mucho dinero. Y puede que nosotros, wow, no, pues es buena plata, como, y Señor, voy a diezmar, voy a ofrendar más y voy a bendecir más. Y caemos en ello. Y yo le decía a alguien, eso hay que ver también cuándo es la bendición de Dios y cuándo el mundo nos está tentando y nos quiere meter en sus afanes. Por eso la parábola del sembrador decía Jesús que había una semilla que cayó en medio de los espinos y cuando creció, los afanes del mundo lo ahogaron. Y muchas veces podemos caer en esa trampa del mundo y ver como bendiciones cosas que nos van a alejar de Dios. Cuando es algo que viene del Señor, Él no va a interferir en sus planes. Me acuerdo que un pastor puso un ejemplo una vez y estaba predicando y le dice al que está en la batería, subí un momento y comencé a sonar los tambores. Y él comienza a sonar los tambores y él sigue predicando y todo el mundo confundido, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Dice, y ya le dice que detenga. ¿Me entendieron? Le dice, no, le dice, el Espíritu Santo no hace bulla cuando Él está hablando, porque Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Y cuando Él te va a dar algo, Él quiere que estés enfocado en eso y no va a distraerte. Cuando el Señor te va a dar un don, no tengas miedo, no tengas temor, porque Él te va a dar el espacio, Él va a cubrir tus necesidades, Él va a abrir puertas. Porque muchas veces decimos, y si recibo ese don, pero yo tengo que trabajar, y no vas a dejar de trabajar. Él va a dar las oportunidades para servirte y va a poner el deseo en el corazón. No hay que tener miedo porque el Señor no va a entorpecer el ministerio de Él. Él lo va a hacer en orden. Dios es un Dios de orden. Algo importante que quiero abordar sobre el don de sanidad, y es relacionado que siempre lo vemos como algo físico. Cuando hablamos de sanidad, siempre lo enfocamos en enfermedades físicas, y sí, hablamos de enfermedades físicas, pero el Señor va más allá de las enfermedades físicas. El Señor va más allá de las enfermedades físicas. Y Él también sana las enfermedades del alma, de la mente, del corazón, las emociones. El Señor quiere sanarnos no solo por fuera, sino que también por dentro. Porque cuando decimos, Señor, yo quiero el don de sanidad, pero el don de sanidad es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Muchos están o estamos físicamente bien, pero espiritualmente enfermos. Muchos estamos exteriormente, no tenemos dolor, no andamos gripe, no estamos tosiendo, no hay calentura ni nada. Decimos, estoy sano. Pero cuando vemos noticias de personas que están así y se quitan la vida, tristemente, porque por dentro estaban destruidos. Y afuera damos una apariencia, damos una cara, pero por dentro estamos realmente enfermos. Y el Señor ve los corazones.
discierne el espíritu y Él sabe cuando nosotros estamos enfermos por dentro, cuando nuestra alma está enferma. Y este don también va para allá, de sanidad. Él quiere, el Señor, no solo sanar lo físico, sino lo espiritual. Él quiere restaurarnos. Muchos podemos estar sentados el día de hoy, pero por dentro estamos enfermos. Tenemos tristeza en nuestro corazón, nos sentimos solos, abatidos, estamos con depresión, con angustia. Creemos que nadie se interesa por nosotros. Pero tengo buenas noticias. Hay alguien que sí se interesa, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Siempre ha estado interesado y lo va a estar. Nunca ha dejado de interesarse por nuestras vidas. Siempre está pendiente de lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que Él vino y nos da un regalo, nos da dones para que nosotros podamos hacer la obra de Él aquí en la tierra. Y nos bendice con dones. Una traducción del don, un sinónimo es un regalo. Es un regalo de parte de Dios que nos da para que nosotros podamos ser bendecidos en este lugar, para que podamos ser de bendición para otros. Él quiere que nosotros fluyamos en eso y que la sanidad, si hay alguien que está deprimido, que tiene tristeza en su corazón, que podamos orar por él y creer en fe que el Señor va a sanar ese corazón. Porque muchas veces para eso no hay una pastilla, no hay una medicina. Y muchas veces cuando las personas van a un psicólogo o a un especialista, lo que le va a dar es un medicamento, un antidepresivo, un medicamento, esto y lo otro para dormir, etcétera. Pero el Señor no quiere eso en la vida de cada uno de sus hijos. Él quiere que nosotros podamos andar en paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en los corazones de cada uno de nosotros. Él no quiere que sus hijos anden padeciendo por algo que nosotros tenemos acceso a Él, que es la sanidad de nuestra vida. Él quiere ir más allá de nuestros pensamientos. El don de sanidad es para restaurar, como le decía en la definición, salud física, mental o espiritual de una persona. Va a restaurar completamente. Salmo 34, 18 y 19 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. De todas ellas. Podemos tener muchas aflicciones, pero de todas nos va a librar el Señor. Y eso nos lo garantiza Él. De todas nos va a librar, sin excepción. Muchas veces creemos que es que lo que yo estoy pasando es difícil y no creo. Pero el Señor no se limita. Y quiero que veamos una historia en Mateo 8, 1 y 3. Se relata la sanidad de un leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. A mí me llamó mucho la atención siempre esta historia. En los tres evangelios que lo relatan, Mateo, Marcos y Lucas, hacen una observación interesante, y es que Jesús lo tocó. Antes de sanarlo, Él lo toca. Él toca a este hombre. Pero ¿por qué los tres señalan ese evento? Porque bueno, lo sanó, como otros lo sanó, pero a él dice que el leproso llegó, se postró y lo adoró, y Jesús le acercó y lo tocó, y luego lo sana. Entonces, para dar un poco de contexto, en ese entonces las personas que padecían o tenían lepra se consideraban inmundas. Ellos no podían estar en las zonas pobladas, en los pueblos. Ellos vivían en lugares desiertos. Dicen que tenían que andar con vestidos rotos, el pelo suelto, y si miraba a gente que se le acercaba, ellos tenían que gritar: inmundo, que ellos eran inmundos y no se le podían acercar. Y si ellos se acercaban a poblaciones, los podían apedrear y matar, porque ellos no eran recibidos en esos lugares. Entonces, cuando hablamos de un leproso en ese entonces, ellos no estaban en un hospital o en un centro de rehabilitación. Ellos estaban en lugares desiertos, esperando su muerte, dolorosa, porque dice que el cuerpo se iba descomponiendo estando ellos vivos. Iban perdiendo miembros de su cuerpo, se iban destruyendo. Pero cuando estaba analizando esto, digo, ellos no solo estaban enfermos por fuera, sino que ellos estaban enfermos también por dentro. Imagínense cuánta humillación, cuánto desprecio. Ellos se sentían que no valían nada. Ellos se sentían
lo más bajo, porque así les hacían ver la sociedad en ese entonces, que eran personas que no tenían ningún valor y eran despreciadas totalmente. Imagínense cómo se sentían ellos, que si miraban gente, ellos tenían que decir: soy inmundo, no te acerques, huye. La forma en que andaban vestidos. ¿Se imaginan ustedes salir a la calle con una ropa toda desbaratada, sin peinarse? Bueno, en el caso mío no aplica, pero para los que aplica, y presentarse en la calle así, qué vergüenza, va. Qué vergüenza. Imagínense cómo estaban moralmente destruidos ellos. Sentían que no valían nada. Pero a mí me sorprende la observación que hacen los tres evangelios aquí. Y dice que Jesús lo tocó. Jesús rompe con todos los protocolos. Él como maestro, él no podía tocar a un leproso porque era inmundo. Nadie lo podía tocar. Y menos él como maestro, tocar a alguien inmundo, porque inmediatamente él se convertía en inmundo, porque eso es lo que enseña en la ley judía, que si tocaba algo inmundo, se volvía inmundo y tenía que hacer un proceso de purificación. Pero Jesús viene y lo toca y después lo sana. ¿Pero por qué lo toca? Porque el Señor le está diciendo a él: mira, yo te amo, te acepto, no te rechazo en tu condición, porque tu condición no define tu persona. Tu condición no define lo que sos para mí. Y él lo tocó primeramente. Le demostró que él no lo estaba rechazando porque estaba leproso, que no iba a actuar como el resto de las personas y decirle inmundo o corrérsele. Él vino y lo tocó, estando leproso. Él lo quería restaurar espiritualmente primero. Él quería sanar su corazón primeramente, porque ya sano, ahora te toco porque ya está sano. Así, pero cuando estaba en la otra condición, me rechazaste igual que los demás. Pero el Señor no, primero lo tocó. Y no me imagino que él hizo así, porque fue algo tan evidente que todos lo vieron, que lo tocó. Quizás hasta le echó el brazo, pero solo con acercársele era ya algo fuera de lo común. Pero el Señor quería restaurar primeramente su alma, su corazón, aquel desprecio que él había sufrido por todo, por la condición que estaba, y decirle: eso no tiene que seguir sucediendo. Tú eres mi hijo, yo te amo. Y le dice: ahora sé sano. Y después le quitó la lepra. Después lo sanó completamente. Pero primero restauró su alma, su corazón. Él se le acercó y lo tocó antes de sanar físicamente. Le sanó su alma. Porque ese toque lo cambia todo. Porque él tenía prohibido acercarse a las personas sanas. Y las personas que no tenían lepra tenían prohibido acercársele, mucho menos tocarlo. Pero el Señor le dice: yo no vino, yo no te rechazo. Yo no te rechazo. Yo no te rechazo. Y muchas veces estamos en esa condición. Muchas veces tenemos la condición de esta persona. Creemos que hemos hecho cosas tan malas en nuestras vidas que no merece la pena que alguien venga y ore por mí. Que no creemos necesario que alguien ore, porque voy a decir: yo he sido tan malo. Y muchas veces en silencio gritamos: inmundo, no se me acerquen, inmundo, no se me acerquen. Porque creo en mi corazón que he sido tan rechazado, estoy tan herido, que ya no quiero que nadie se me acerque. Pero interesante la actitud que tuvo esta persona. Él creyó en el Señor y él dijo: no importa lo que pasen, si me van a matar, si me van a apedrear ahí, pero yo voy a hacer el último intento. Y tomó valor y salió y se fue donde estaba Jesús y se postró. No me imagino la actitud de todo el mundo ahí: wow, un leproso, y todo el mundo inmundo ahí. Pero él vino y él llegó, y no importa que me apedreen, quién sabe qué palabras les estaba diciendo ahí. Los evangelios no lo narran, pero me imagino, porque era parte de la cultura. Ellos estaban replicando la cultura. Pero él llegó contra todo temor. Él llegó y se postró y adoró a Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere: ver ese corazón, esa fe. Que no veamos lo que dicen los demás, ni los señalamientos que podamos tener de otras personas. Él quiere ver nuestro corazón y Él nos ama. Él nos ama, lo ha demostrado y lo demostró cuando fue a la cruz del Calvario. Antes de que nosotros viniéramos a Él, dice que Él nos amó primero. Y Él nos amó aún en nuestros delitos y pecados. Él dio su vida aún cuando nosotros estábamos caídos y estábamos en condenación. Él repite
ese milagro en nuestras vidas. Lo que hizo con ese leproso. Lo que hizo con ese leproso, Él lo hace en la actualidad. Él nos toca. Él quiere tocarte hoy. Muchas veces, es que voy a pasar, tengo una enfermedad. No, yo estoy sano, no tengo nada, pero por dentro siento que no valgo nada. Y el Señor lo sabe. Y Él te dice, hijo, hija, yo te amo como sos. Yo te amo así como sos fallado, porque yo doy mi vida por ti. El Señor quiere restaurarte, Él quiere sanarte, Él quiere que el día de hoy seas venido así. No tienes que irte así. No tienes que ir y sufrir en silencio. Estar agobiado, llegar a la casa y decir, bueno, gracias Señor, me permitiste ir a la iglesia, pero sigo en mi tristeza y en mi dolor. Sigo en el rechazo que tienen los demás hacia mi persona. Pero el Señor quiere que te vayas el día de hoy convencido de que Él no te rechaza, convencido de que Él te ama, convencido de que Él quiere sanarte, restaurarte, que no tienes que ir con la enfermedad que andas de regreso a tu casa, que no tienes que andar cargando con ella, que esa tristeza o esa enfermedad física o ese dolor no tiene por qué quitarte la paz. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Yo le voy a invitar a que estemos de pie en este momento y animarle a que vengamos aquí adelante y vamos a poner en práctica lo que enseña Santiago. Si está alguien enfermo, pida oración. Si usted el día de hoy ha traído una enfermedad, un dolor físico de cualquier índole, vamos aquí a orar unos por otros, como dice la palabra. Y la oración de fe va a sanarlo en el nombre de Jesús. Pero también si hay algo en su corazón que siente que necesita sanidad de parte del Señor, venga aquí adelante también, porque el Señor quiere sanar el día de hoy. Así como Él tocó a ese leproso, Él quiere tocarte a ti, porque Él no hace discriminación. Él no ve lo exterior o lo que hemos hecho. Él solo ve un alma, un hijo, una hija suya. Él quiere sanarnos completamente. Así que yo le voy a invitar que pueda pasar adelante, que venza el temor, el miedo, la pena, así como lo hizo ese leproso, que fue contra todo y se acercó al Señor buscando su milagro. Si queremos el milagro, busquémoslo. El Señor está esperando con los brazos abiertos que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, aquí estoy, yo quiero mi milagro. Yo quiero que el Señor sane todas las áreas de mi vida. Y también hay una área que muchas veces la creemos que no funciona y es la finanza. Dios quiere sanar tus finanzas también porque quizás están enfermas. Quizás tu familia está enferma. Quizás tu matrimonio está enfermo. Hay muchas enfermedades alrededor y el Señor quiere sanarlas todas porque Él vino por todo. Él no dejó nada afuera. Él quiere restaurarnos completamente. Así que vamos a estar orando. Decídase y pase adelante y pide oración. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Venimos delante de ti, Señor, en este momento, pidiéndote oración con fe, creyendo, Señor, que tú harás el milagro en nuestra vida, que tú sanarás los cuerpos y que tú estás en control de cada uno de nosotros.